Hola, 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 ¿cómo están, colegas de Latinoamérica? Un gusto en saludarlos. Yo soy el doctor Luis Aneiva y en esta ocasión quiero presentarles a la doctora Constanza Melo. La doctora Constanza Melo es nuestra invitada el día de hoy en este webinar acerca de avances terapéuticos en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Voy a leer un poco su currículum que tiene, entre otras cosas. Esto es un compendio. Ella es odontóloga de la Fundación Universitaria San Martín de Bogotá, Colombia. Ella es prótesis bucomaxilofacial de Unicieyo, Colombia, máster en Fisiología y Medicina del Sueño, Universidad de Murcia, España, posgrado en Sistemas de Garantía de Calidad y Auditoría de Servicios de Salud, Fundación Universitaria Juan N. Corpas en Colombia, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Maxilofacial, miembro de la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, conferencista nacional e internacional. Constanza, para mí es un gran honor tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y bueno, te dejo con tu auditorio para que disfrute de esta plática. Muchas gracias, Constanza. Doctora Neiva, muchas gracias por la invitación a estas conferencias que organizo todos los viernes. Son enriquecedoras para todos nosotros. Como el doctora Neiva dice, soy odontóloga dedicada el 80% de mi consulta a la parte de medicina dental del sueño. Voy a compartirles unas experiencias con las terapias que se usan en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Vamos a hablar de unas generalidades para tener en cuenta antes de arrancar cualquier terapéutica. Bueno, vamos a tener en cuenta algunas generalidades como son las siguientes. Recordemos que la apnea obstructiva del sueño es aquella que se produce cuando hay un colapso en la vía aérea superior, que es repetitivo, que es intermitente, con una duración más o menos de 10 segundos. El paciente puede presentar una desaturación de oxígeno, hay microalertamientos que hacen que se fragmente el ciclo circadiano del sueño, lo que ocasiona una somnolencia diurna, que es el principal síntoma de la apnea obstructiva del sueño. Está asociada con comorbilidad como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Y la severidad se va a tener en cuenta o se va a diagnosticar su severidad con un examen que se llama polisomnografía, que mide el índice de apnea y hipoapnea en la noche durante una hora de sueño del paciente. La prevalencia es alta, es del 13% en hombres, el 6% en mujeres y un 41% en pacientes con un índice de masa corporal de 28% y en los pacientes que tienen obesidad mórbida. ¿Qué consecuencias puede ocasionar el tener apnea? Como hablábamos, podemos tener un accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas, está asociado con la diabetes y con la hipertensión. También está asociado con el reflujo gastroesofágico, con somnolencia diurna que nos puede ocasionar pérdida del control de la atención para manejar valga la redundancia, equipos operativos en la empresa, pueden ocasionar accidentes laborales. También se asocia con cefaleas diurnas, puede haber alteraciones a nivel de las señoras embarazadas, obesidad, depresión, ansiedad, se ve afectado el nivel cognitivo, se disminuye, puede presentarse también la muerte si hay una apnea severa y no está siendo controlada ni manejada por la parte de especialistas. Sea el tratamiento que vayamos a hacer, siempre tenemos que tener un objetivo y el objetivo es resolver los signos y síntomas de esta enfermedad, mejorar la calidad del sueño del paciente, reducir el índice de apnea y hipoapnea y la saturación de oxígeno y siempre la terapia tiene que ser tratada de manera multidisciplinaria y buscar diferentes alternativas. En algunas ocasiones funciona solamente una terapia, pero generalmente tiene que estar asociado con un grupo multidisciplinario para poderla manejar de la mejor manera. ¿Qué medidas generales tenemos que tener en cuenta para cualquier tratamiento que se escoja? Un paciente que sufre de apnea obstructiva del sueño siempre debe evitar el consumo de alcohol y de cigarrillo. No debe consumir medicamentos como las benzodiazepinas, opioides o relajantes musculares que puedan disminuir la actividad muscular de la vía aérea mientras el paciente está durmiendo. Hay que mantener una higiene de sueño adecuada,
hay que evitar la privación del sueño, hay que mantener el peso, hay que realizar ejercicio de forma regular, no conducir vehículos ni trabajar con maquinaria que requiera toda la atención mientras esté somnoliento, y evitar la posición supina, que es la posición boca arriba, para evitar que el paciente tenga colapso de la diárea superior y se presenten estas apneas. Ya entrando en tema como tal, vamos a revisar este artículo. Es un artículo donde nos muestran las perspectivas de tratamiento de síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva de sueño. Vamos a hablar de cada uno de ellos, en algunos nos vamos a profundizar un poquitico más. La idea es hablar de todos. Recordemos que la presión positiva es el gol estándar de los tratamientos. Tenemos los dispositivos de avance mandibular, la cirugía, la terapia posicional, la terapia de presión oral, también el EPA, la estimulación del nervio hipogloso, la terapia miofuncional y la cirugía bariátrica, además de el láser para manejar o hacer tratamiento para pacientes que roncan y tienen apnea leve o moderada. Recordemos que los dispositivos de presión positiva que se utilizan para hacer tratamientos de esos pacientes que sufren de apnea obstructiva está el CIPA, el APA y el BIPA. Recordemos que el CIPA es la presión positiva continua de la vía respiratoria y proporciona una presión ligera y estable del aire en las vías respiratorias para mantenerlas abiertas mientras el paciente esté dormido, para permitir que esa vía aérea esté permeable. El APA es la presión positiva que es ajustable en la vía respiratoria y que cambia de acuerdo a los patrones de respiración del paciente mientras duerme. Y el BIPA es la presión positiva de 2 niveles, que se utiliza cuando hay que utilizar presiones muy altas, y la presión mayor es cuando el paciente inhala y la baja es cuando el paciente exhala. Voy a mostrarles algunos dispositivos de presión positiva. Son los más pequeños que hay en el mercado en este momento. Está el mini CIPA. La ventaja es que no tiene una humidificación sin agua. En este momento de la pandemia es muy útil. Además que es fácil de transportar. Está este otro dispositivo que su ruido disminuye. Tiene la capacidad de detectar cuando el paciente usa la máscara y detiene el tratamiento cuando siente ya que el paciente no está utilizando su tratamiento. Todos estos dispositivos de presión positiva tienen conexión inalámbrica, es decir que los médicos tratantes o el laboratorio de sueño tienen contacto permanente para monitorizar cómo está haciendo el comportamiento del tratamiento para cada paciente. Este es otro CIPA también pequeño, tiene la posibilidad de calentar el aire que va a pasar al paciente, también maneja una conectividad celular y Bluetooth que están incorporadas en el dispositivo y que nos pueden ayudar a resolver problemas conectándonos directamente con el laboratorio, con el médico tratante. Está este APA, que es específico para la mujer cuando presenta una apnea leve o moderada, en el caso de una mujer. Este otro dispositivo que es CIPA tiene una función de autorrampa. Lo que hace es que comienza con una presión muy baja cuando el paciente comienza su momento de descanso, de dormir, y cuando el paciente ya está completamente dormido llega a la presión que está indicada que necesita realmente el paciente para que su tratamiento sea óptimo. Máscaras hay muchas en la actualidad. Traje esta colación que me parece interesante por la conexión que es en la cabeza, permite facilidad al paciente cuando está dormido. Estos son unos protectores que evitan la interfase, evitan que haya fugas, y hay oronasales y nasales. Máscaras de diferentes, más cómodas. Sin embargo, en este momento, con la pandemia, lo que está indicado es que se utilicen máscaras orofaciales, oronasales, para disminuir el aerosol que puede presentarse cuando el paciente está utilizando el CIPA en la exhalación.
Y lo que funciona y lo que se coloca en este momento son estos filtros para evitar esto mismo. Para mejorar como la selección de las máscaras, existen unos dispositivos o unos herramientas que son digitales. Esta es una de Resme, que lo que permite es que el proveedor envía un cuestionario al correo electrónico o por mensaje de texto para que el paciente conteste unas preguntas con respecto a su sueño y tome algunas medidas para que se pueda escoger la mejor máscara para el paciente para que no tenga fugas. Este es el selector de máscara, que es de Philips Respironi, que en este momento es una opción buenísima porque lo que hace es escanear la cabeza y la cara. Funciona también con un cuestionario que llena el paciente, y de esta manera se consigue o se recomienda la máscara específica con un ajuste preciso. Recordemos que el CIPA es la presión positiva continua, y la función del CIPA es permitir apertura de la vía aérea superior mientras el paciente está durmiendo, evitando que haya obstrucción y que la vía aérea esté permeable. La desventaja es que hay poca adherencia y poca tolerancia a este tratamiento, y se considera que el tratamiento es eficaz cuando se usa 4 horas por 7 noches durante la semana. Pero el 23 y el 83%, al 83% lo usan menos de este tiempo. Incluso pacientes entre el 8 al 15% nunca inician la terapia a pesar de haber sido recomendada por el médico tratante. En cuanto a los efectos secundarios, no hay mucha evidencia que suceda a largo plazo. Y en cuanto a efectos inmediatos, se producen erosiones cutáneas, hay resequedad en la nariz, hay conjuntivitis, hay irritación de la vía aérea superior, hay insomnio, hay cefalea. También se puede manifestar distensión gástrica intestinal por la entrada del flujo de aire al tracto digestivo. Como otra alternativa a tratamiento tenemos los dispositivos de avance mandibular, que según la Asociación Americana de Desórdenes de Sueño está definido como los dispositivos que se introducen en la boca y modifican la posición de la mandíbula y de la lengua y otras estructuras de soporte de la vía aérea superior. Entonces lo que hace es que el dispositivo lleva todas estas estructuras del maxilar inferior a una posición más adelantada, permitiendo que haya una permeabilidad en la vía aérea superior. Existen diferentes en el mercado, vamos a estarlos viendo más adelante. En el año 2006, la Asociación Americana de Medicina de Sueño documentó estos aparatos orales como dispositivos médicos para el tratamiento, para el manejo del síndrome hipoapnea obstructiva de sueño y para el ronquido. El mecanismo de acción de estos dispositivos es llevar o posicionar la mandíbula en una posición más adelantada, permitiendo que la mandíbula y la lengua hagan, en el momento que se van hacia adelante, aumenten el tamaño y el volumen del área retropalatina y retrolingual. Los dispositivos se clasifican en prefabricados y los que son fabricados hechos a la medida o los personalizados, y en fijos y en ajustables. Los fijos son los monobloques, que no tienen opción de adelantar la mandíbula si uno quisiera hacerlo más o retrocederla si uno lo quisiera hacer. Y los ajustables son aquellos que están unidos a través de conectores y yo puedo adelantar o hacer retrocesión de la mandíbula de acuerdo a cómo evoluciona el tratamiento del paciente, si necesito más protrusión o menos protrusión. ¿Qué efectos tiene positivos en el paciente? Que disminuye el índice de apnea y hipoapnea, el número de despertares, también hay mejoría en cuanto a la somnolencia diurna, efectivamente porque no hay fragmentación del ciclo circadiano, y favorece la calidad de vida del paciente, y es una opción que es fácil de adaptarse y tiene amplia aceptación por parte de los pacientes. La eficacia de los dispositivos de avance mandibular puede ser similar al CIPA, pero debido también a las condiciones que veamos en cada paciente. Hay que revisar que estos pacientes no tengan apneas centrales y que no tengan comorbilidades asociadas que no estén tratadas.
los dispositivos de avance mandibular son eficaces para eliminar el ronquido en más del 50% y disminuirlo de manera importante de un 80-100%. Y en aquellos dispositivos en los que se realiza un avance mandibular entre el 70 y el 80%, se logró un menor colapso de la vía aérea superior. Se ha demostrado que son una buena opción para pacientes que son jóvenes, con personas de cuello pequeños, funciona muy bien en estado posicional, si hay un índice de apnea y hipoapnea leve o moderada. También son muy útiles cuando la apnea es posicional, cuando el paciente en posición supina aumenta el número de apneas y hipoapneas, cuando el paciente tiene retraumatismo y bajo índice de masa corporal, y cuando no recomendamos los dispositivos de avance mandibular, cuando definitivamente hay problemas en la TM, cuando hay insuficientes dientes para adaptar un dispositivo de avance mandibular, cuando la producción es disminuida, también cuando hay problemas periodontales avanzados y cuando hay gran sobremordida en los pacientes. De los efectos adversos, el más común es la salivación excesiva. También el paciente refiere un dolor en los músculos de la cara y la articulación temporomandibular, pero este malestar o estos efectos se quitan tan pronto se quita el dispositivo. Generalmente puede durar hasta una semana ese efecto y pasa con el uso del dispositivo. Los dispositivos siempre tienen que quedar como un guantecito que salga, que se pueda poner fácil y se pueda retirar de la misma manera fácil para evitar los dolores dentales que se pueden ocasionar. Puede también producirse cambios en la relación oclusal y al siguiente día se siente diferente la mordida y se puede llegar a utilizar un reposicionador para que el paciente vuelva a sentir su mordida como la tenía. Es importante que estos dispositivos, los que son hechos a la medida, por eso son los que yo recomiendo, cubran todos los dientes para evitar que haya apertura en los contactos interproximales. ¿Qué hace el dispositivo? Como les dije, está la vía retropalatina y la parte de la orofaringe, y lo que hace es que aumenta este espacio, reposiciona el hueso dioides, aumentando la vía aérea superior, permitiendo que el índice de apnea y hipoapnea sea menor. En el mercado existen muchísimos, están los dispositivos que son prefabricados ajustables, los que son los ajustables y hechos a la medida. En estos dispositivos escaneamos las arcadas superior e inferior, son más fiables, copian completamente exacta las estructuras de soporte y los dientes para hacer un dispositivo lo mejor y lo más estable para el paciente. Existe el O2 Vent, que lo que hace es, funciona de dos maneras, por decirlo de alguna manera. Cuando el paciente tiene una obstrucción nasal, tiene un dispositivo en el maxilar superior con una válvula para permitir que el paciente pueda respirar por la boca, y la parte del maxilar inferior lo que hace es hacer la profusión para evitar la oclusión de las estructuras que pueden comprometer a haber una oclusión y a permitir la apnea obstructiva durante el sueño. Este es un artículo donde nos muestra qué cambios tiene la vía aérea superior cuando el paciente duerme después de utilizar un dispositivo de avance mandibular. Se evaluaron, el objetivo de este estudio era evaluar posibles predictores de éxito en la terapia con dispositivos de avance mandibular en pacientes que presentaban apnea obstructiva de sueño, y también revisando el estrechamiento anatómico a nivel de la vía aérea superior. Que se tomaron 62 pacientes con un índice de apnea y hipoapnea de 34 y se colocaron dispositivos de avance mandibular en monobloque personalizado. La vía aérea superior se examinó mediante inspección nasofaringoscopia por el colapso de la reflectometría acústica durante la noche, y cephalometría para revisar tejido blando, además de los parámetros esqueléticos del paciente.
El tratamiento con dispositivo mandibular se controló mediante polisonografía antes y después de al menos 5 semanas desde el comienzo del tratamiento y se determinaron predictores independientes de la reducción real del índice de apnea y hipoapnea y el éxito del tratamiento. Hubo una reducción del IH mayor o igual al 50% con un índice residual menor a 10. En conclusión, con este estudio, solo fueron predictores del tratamiento, por decirlo de alguna manera, con el dispositivo de avance mandibular. El retrognatismo que se podía, o la mandíbula se podía desplazar a la parte posterior, aumentando la apnea, pero el hecho de tener el dispositivo puesto a pesar de las apneas posicionales, lo que hacía era que evitaba o contrarrestaba el movimiento de la mandíbula hacia atrás cuando el paciente estaba durmiendo en posición supina. Este es otro artículo donde nos definen en qué momentos podemos utilizar o sea, cuándo está indicado colocar el tratamiento con dispositivos de avance mandibular y están indicados para los pacientes que tienen apnea leve y moderada, que tienen en primera línea, y pacientes que tienen ronquido simple. Y como segunda opción, en pacientes que tienen apnea severa, que han utilizado CPAP y que no han tenido adherencia al tratamiento, o en aquellos pacientes que presentan apnea obstructiva y no pueden ser operados de ninguna manera por sus condiciones médicas. También habla de la terapia con el dispositivo de avance mandibular más el CPAP. Entonces, la terapia combinada entre estos dos dispositivos permiten que se abra la vía aérea superior y se disminuya la presión utilizada en el CPAP para esos pacientes que tienen una obstrucción nasal con SAOS moderado a severo. En este momento que se está viviendo la pandemia, apareció un artículo que lo publicó la Asociación Americana de Medicina Dental del Sueño, donde considera como tratamiento de primera línea para esos pacientes con COVID-19 el uso de dispositivos de avance mandibular. Incluso se está presumiendo o se está tratando de llevar a las casas, cuando pasa esto, un dispositivo que se use de manera temporal, de manera no como un tratamiento ya definitivo, y lo que hace es que se tiene una telemedicina pues con este paciente o con las personas que estén con este paciente. Si requieren un dispositivo, se envía a la casa del paciente el dispositivo con las indicaciones pertinentes y hay una conexión remota para tratar el dispositivo, ajustar el dispositivo colocándole los conectores pertinentes. Y sí es importante tener un consentimiento donde el paciente nos confirme a través de nuestra aplicación que tengamos que firme que es un tratamiento temporal, que tan pronto termine esta crisis sanitaria, comenzaremos o haremos un tratamiento definitivo con un dispositivo hecho a la medida y ajustado. Tenemos la terapia de presión oral, es otra terapia y esta consiste en que funciona con una presión negativa. Este dispositivo que está acá se introduce en la boca y lo que produce es que lleva el paladar y la lengua hacia adelante, permitiendo que el índice de apnea y hipoapnea disminuya y que la saturación de oxígeno también mejore y que no haya una hipersomnolencia diurna. Los efectos que pueden producir es que produce irritación y molestias en la boca y en la faringe, y estudios recientes lo consideran que es como un dispositivo para usarlo en periodos cortos. También necesita hacer una comprobación a través de una poligrafía o polisonografía del avance del tratamiento. ¿Quiénes no deberían probar ese tratamiento? Aquellos pacientes que tienen un trastorno respiratorio grave o que tienen una enfermedad como pulmonar obstructiva crónica, o pacientes que tienen dientes flojos, que tienen enfermedad periodontal avanzada, o personas menores de 18 años, y este dispositivo WIS no debe ser utilizado por personas que tengan apnea central.
Esos son 3 implantes que se colocan de polietileno de 18 milímetros, se colocan paralelamente en el paladar blando con anestesia local. Lo que ocasiona esto es que haya como una fibrosis y el paladar se endurece, lo que evita que haya vibración del paladar, que es el que en últimas produce el sonido del ronquido. Está asociado a disminuir el índice de apnea y hipoapnea, la intensidad de los ronquidos y también la percepción de la hipersomnolencia diurna. La principal ventaja es que no se requiere destrucción ni eliminación de tejido blando en la vía aérea superior para colocarlo. Este es un artículo que nos habla sobre el rol de la cirugía para la apnea obstructiva de sueño en adultos. No voy a entrar mucho en él, vamos a hablar de 2 en específico, que es la maxilofacial y la bariátrica. La doctora Neiva, me imagino, tiene una charla solamente la parte de cirugía porque es larga y la debe hacer un otorrino especialista en esta materia. Pero sí se ha visto que cada vez se maneja más la cirugía multinivel, observando en dónde aparece la obstrucción, si es a nivel nasal, orofaringe, o en el sitio que se presenta la obstrucción, se utiliza la cirugía multinivel. Vamos a hablar de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una opción de tratamiento para el síndrome de apnea obstructiva de sueño. ¿Por qué? Porque al disminuir el peso, se disminuye el tejido adiposo en cuello y en la parte abdominal, lo que nos contribuye a que el índice de apnea y hipoapnea disminuye. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ellos dan unos parámetros y unas indicaciones para manejar o para hacer la cirugía bariátrica, y entre ellas es que el paciente tiene que someterse primero a una polisonografía y una titulación, si lo requiere, de un dispositivo de presión positiva, y lo debe usar antes de tratamiento y después del tratamiento por 6 a 8 semanas. Cuando ya se estabiliza ese peso, 6 a 8 meses, cuando ya se estabiliza ese peso, se vuelve a hacer otra polisonografía para volver a hacer una nueva titulación y volver a organizar cuánta presión va a quedar el paciente después de su tratamiento. Las indicaciones generales para hacer la cirugía bariátrica, entonces son pacientes que tengan un índice de masa corporal entre 35 y 40, que tengan una comorbilidad asociada como hipertensión, diabetes, puede tener ovario poliquístico, SAOS, o en aquellos pacientes que no tienen un índice, no tienen una comorbilidad asociada, pero tienen un índice de masa corporal superior a 40 y no tienen comorbilidades asociadas. Y también hay una indicación que es relativa, que son en aquellos pacientes que han hecho todo para bajar de peso independiente al índice de masa corporal, que puede estar entre 30 a 35, y se les tiene que explicar igual los pros y los contras de la cirugía, y para quienes están contraindicadas la cirugía definitivamente, para los pacientes que son psiquiátricos, no tratados, o que son alcohólicos, o que son drogadictos y que tampoco son tratados. En conclusión, lo que vemos es que si se disminuye el índice de masa corporal, vamos a disminuir la grasa a nivel del abdomen y del cuello, y lo que va a propender en que el índice de apnea y hipoapnea también va a mejorar, y la calidad de sueño y la calidad de vida del paciente también. Los pacientes que no deben intentar hacer esta cirugía son aquellos que tienen hipertensión pulmonar severa. En cuanto a la cirugía bimaxilar o mandíbulo-maxilar, lo que se pretende con ella, que ya lo habló muy bien el doctor Carrasco con una charla muy específica y muy explícita de todo lo que implica la cirugía y todos sus efectos positivos que tiene. Me pareció oportuno traer este artículo que fue publicado en el Diario Oficial de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, donde
Se hace un estudio de 27 pacientes que se sometieron al examen de seguimiento entre 5 y 13 años y los pacientes respondieron un cuestionario que hacía preguntas sobre la calidad del sueño, la función diurna y la salud física, mental y emocional y sexual del paciente. Entre los resultados que se observaron fue que el 88% de los pacientes dijeron que roncaban menos, el 82% dijo que su calidad de sueño mejoró y el 77% dijo que experimentaron menos dificultades para permanecer despiertos durante el día. Mejoró su somnolencia diurna. Los pacientes también expresaron su satisfacción con la cirugía, el 76% estaba satisfecho del avance maximandibular que se había hecho porque había mejorado su apnea obstructiva, el 71% se sometería nuevamente a una cirugía bimaxilar y el 65% dijo que recomendaría la cirugía. Los pacientes también manifestaron no tener ninguna alteración que afectara su calidad de habla ni la capacidad para tragar, no cambiaron, siguieron igual, y su apariencia física también fue satisfactoria. Las mejores subjetivas más significativas se dieron en las categorías específicas de satisfacción personal, calidad de sueño y resultados funcionales. También escribieron que no hubo mejoras o cambios significativos en algunas categorías, incluida la salud física y el deseo sexual, pero sus resultados podrían disminuir con la edad, incluso en aquellos que no se sometieron a ninguna cirugía. Es otra terapia que la presión positiva expiratoria nasal de la vía aérea, que consta de unas válvulas que se colocan en la nariz con unos adhesivos, y lo que permite es que cuando el paciente inhala, la microválvula se abre permitiendo el flujo del aire prácticamente sin obstrucciones, y cuando el paciente exhala, la microválvula se cierra restringiendo el flujo de aire para crear la presión expiratoria positiva y mantener la presión en la vía aérea hasta el inicio de la siguiente inhalación. Mejora la hipersomnolencia diurna, el índice de apnea y hipoapnea desciende un 80% y reduce los ronquidos después de un año de tratamiento. Es utilizada cuando se ha fracasado con el uso de CPAP y se puede usar combinada con otras terapias como la mentonera, y también es utilizada en pacientes que tienen apnea leve y moderada y sin ninguna comorbilidad asociada, y en pacientes que están adaptados al CPAP pero por motivos de viaje quieren utilizar otra opción que sea más confortable para viajar. ¿Quiénes no deben usar esta terapia? Cuando hay una insuficiencia respiratoria por hipercapnia, cuando hay debilidad muscular respiratoria, neumomediastino. También en aquellas pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, cuando hay presión arterial patológica que no es tratada y que es baja, en aquellos con inflamación o infección aguda de las vías respiratorias superiores, incluyendo la nasal, el oído medio, o cuando hay perforaciones del tímpano. Esta es un tratamiento con radiofrecuencia controlada por temperatura, y lo que hace es una terapia que es mínimamente invasiva y que lo que hace es que utiliza radiofrecuencia para reducir el volumen del tejido de manera precisa y específica. Se utiliza en los pacientes que tienen apnea leve y moderada y puede reducir el ronquido, pero no la apnea obstructiva. Esta es la terapia de estimulación eléctrica del nervio hipogloso, y lo que hace es que se implanta un sistema de manera subdérmica bajo anestesia general y se realizan 3 incisiones. La primera incisión que se realiza se hace en el borde inferior de la glándula submandibular para exponer el tronco principal del nervio donde se coloca el electrodo. Vale tener en consideración que esta terapia se utiliza cuando ninguna otra terapia para manejo de apnea obstructiva ha funcionado en el paciente, o el paciente no se ha adaptado a ninguna de las que ya hemos visto. La segunda incisión se hace
en la cuarta región intercostal, donde se abre un túnel de 5 centímetros para colocar los sensores, y la tercera se localiza a 2 centímetros por debajo de la clavícula, donde se coloca, se hace un bolsillito para colocar el IPG. Entonces, ¿cómo funciona esta simulación? Cuando el paciente va a dormir, el paciente acciona el mando, es decir, se pone el control remoto que vimos, se lo pone en el implante y se espera media hora para que este se encienda. Luego el sensor detecta cuando el paciente inhala y el dispositivo se activa y envía señal eléctrica. Y la señal estimula el nervio hipogloso, lo que hace que los músculos se protruyan y permitan que la vía aérea esté desocluida y esté permeable. Ese es un estudio que se realizó en 4 pacientes con implantación del estimulador de nervio hipogloso, donde se tomaron 4 pacientes y se seleccionaron, se hizo primero una historia clínica, un examen físico detallado, un estudio de fibroendoscopia, un estudio de fibroendoscopia, una polisonografía basal y se aplicó el cuestionario de Edwards y un estudio endoscópico con sueño inducido. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con un índice de masa corporal menor a 32, colapso orofaringeo anteroposterior, amígdala lingual 1 y 2 de Friedman y amígdala palatina grado 1 2 también, y el índice de apnea y hipapnea que fuera mayor a 15 y menor a 55 ventos por hora y menos de 20% de apnea central. ¿Qué pacientes fueron excluidos? Aquellos que presentaban colapso orofaringeo concéntrico lateral, si tenían parálisis del dorsal craneal, si tenían enfermedad pulmonar o neuromuscular, hipertensión arterial no controlada, enfermedad psiquiátrica activa, disfunción cardíaca severa, trastornos de deglución, trastornos de sueño no respiratorio coexistentes. Se tomaron 4 pacientes, 3 hombres y una mujer, entre la edad 36 y 51 años, con un índice de masa corporal entre 21 y 31, y solamente uno de unas cirugías previas. Tiempo entre la cirugía, el operatorio y las complicaciones postoperatorias son más o menos entre 3 y 6 horas. Y se concluyó que con todos los pacientes las condiciones como ronquido mejoraron, disminuyeron el ronquido, las escalas de somnolencia diurna también mejoró, el índice de apnea y hipapnea de sueño disminuyó, al igual que mejoraron la saturación de oxígeno mínima y promedio. Recordemos que acá está el IPG y este es el control remoto que usa el paciente para prender el dispositivo. También existe una aplicación que es la Inspire Sleep, que sirve para monitorizar la aplicación y para tener consulta de manera personal o por telemedicina con los profesionales que han tenido o han implantado este sistema. En cuanto a la terapia posicional, tenemos que la prevalencia de la apnea posicional es entre el 60 y el 75%. También tenemos que tener en cuenta que esta apnea, solamente con el hecho de cambiar de posición de cúbito supinaco y de cúbito lateral, podría disminuir hasta un 50% el índice de apnea y hipapnea. Hay varios dispositivos en el mercado, entre los dispositivos, pues el más antiguo es el de la pelota de tenis con una camiseta que tiene un bolsillito para colocar, y de ahí hay almohadas, hay cinturones que tienen cojecitos en la espalda para evitar que el paciente duerma en posición de cúbito supino y no presenten la apnea posicional. Existen ya en el mercado otros más avanzados que incluso tienen aplicaciones para los celulares, aplicaciones inteligentes y algunos que se utilizan en laboratorios de sueño. Está la terapia posicional con el Night Shift. Este es un dispositivo para manejar la terapia posicional, donde el paciente, antes de acostarse, se coloca, fíjate, esta especie de cinturoncito en el cuello. Entonces el dispositivo queda en la nuca
cuando el dispositivo siente que el paciente está en posición de cúbito supina, entonces hace una vibración y lo que permite es que el paciente cambie de su posición a cúbito lateral. Viene con unas aplicaciones para teléfono inteligente donde se puede hacer monitoreo de cómo fue su sueño y si tiene algunas alteraciones diferentes a la apnea posicional. Está este otro dispositivo que consta de dos partes, una que es un micrófono que se pone en la parte de la mesita de noche, está conectado con una manguerita y una almohadilla que se desliza a través de la almohada, y cuando el dispositivo siente que el paciente está en posición de cúbito supina, se infla la almohada, se infla el flotadorcito, y lo que hace es que el paciente reposicione su cabeza, permitiendo que haya permeabilidad a la vía aérea superior al realizar el movimiento de este dispositivo. Está este otro dispositivo que es el Somnivel. El Somnivel es un dispositivo que se coloca en la frente. Es menos estorboso es el menos estorboso que hay en el mercado, que es este. Y tiene dos presentaciones, uno que se maneja en la casa, que es el Somnivel, y otro que se puede manejar en el laboratorio de sueño. Tiene también su aplicación para revisar cómo fue su sueño la noche anterior y cómo fue su progreso al tratamiento durante la noche anterior. Está este otro dispositivo, el que funciona con un cinturón, es el Lunoa, y tiene un dispositivo que se mete en un bolsillito que tiene este cinturón que va en el pecho. Cuando el paciente está dormido boca arriba, si siente esa posición, también vivirá para que el paciente cambie de posición. Este dispositivo funciona cuando el paciente tiene un índice de apnea posicional menor de 20, cuando está más asociado al índice de apnea no supino. También se puede utilizar en aquellos pacientes, no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen marcapasos o en aquellos que duermen en posición vertical o que requieren más de 2 almohadas durante el sueño, y tampoco se recomienda para pacientes que deben dormir en posición supina debido a una afección médica como una cirugía de hombro o de espalda. Ese es un estudio que se hizo con el Lunoa, donde se habla pues se estaba comparando la eficacia del tratamiento y la adherencia objetiva entre el dispositivo de tratamiento de posición de sueño, el Lunoa, y la presión positiva de las vías respiratorias autoajustables. Y lo que concluye este estudio es que el tratamiento con la terapia posicional es eficaz, es una eficacia del tratamiento no inferior y una mayor adherencia en comparación con la terapia de presión positiva, pero tenemos que hacer la aclaración en los pacientes que tienen apnea posicional, lo que sugiere que la terapia posicional es un tratamiento efectivo para el grupo que se revisó en este estudio. También, como otra opción de tratamiento, está el láser. El láser de Edwin es un tratamiento que sirve para tratar pacientes que roncan y tienen apnea leve y moderada, y se trata de corregir esa flacidez del tejido orofaringeo, reduciendo la vibración del mismo por medio de la bioestimulación de las fibras colágeno. De esa manera se disminuye el ronquido y mejora el paso del aire a través de la orofaringe. También mejora la oxigenación del paciente, y el tratamiento con láser produce el estiramiento y elevación de los tejidos superiores, del paladar blando, de la úvula, de los pilares amigdalinos, pared posterior y la orofaringe. El año pasado, en el Congreso de la Asociación Española de Medicina de Sueño, Zaragoza, la doctora Bishman nos habló sobre la terapia con el láser de Edvio,
donde se veía la fiabilidad para hacer tratamiento para ronquido y apnea, y también nos habló que era muy tolerable por el paciente y que el paciente no requería anestesia ni ningún cuidado post tratamiento, pudiendo el paciente retomar su rutina con normalidad, no tiene efectos adversos y es seguro y es eficaz y está avalado científicamente también. Este es el dispositivo, el dispositivo con el que se hace el láser. El paciente, así era como estaba antes y así es como está después. Lo que hace es que mejora la vía aérea superior, disminuyendo el índice de apnea y hipoapnea de sueño y mejorando la calidad de vida del paciente, evitando o disminuyendo la hipersomnolencia diurna. En este trabajo, el objetivo de este trabajo es presentar resultados y experiencias en el tratamiento de ronquido utilizado el láser no ablativo Elviot. Se tomaron 24 pacientes, 18 hombres y 6 mujeres. Los procedimientos de tratamiento se realizaron en entornos ambulatorios, una sesión de tratamiento que dura entre 15 y 20 minutos. Y las medidas de resultados subjetivas fueron cuestionarios, las objetivas por medio de poligrafía cardiorrespiratoria, se evaluaron al inicio, 3 meses después del tratamiento con láser final. El rango firmado de Wilcoxon se usó para comparar las puntuaciones antes y después. Todas las variables poligráficas mostraron alguna mejoría 3 meses después del final del tratamiento. Hubo reducción de los episodios de hipoapnea por hora. También hubo mejoría en el ronquido de estos pacientes. Y la encuesta, el cuestionario mostró una mejoría estadísticamente significativa en la calidad del sueño y la vida de los pacientes y la de su pareja. La evaluación de la somnolencia diurna utilizando la escala de Worth también mejoró 3 meses después del final del tratamiento, y según las observaciones del tratamiento de los ronquidos con el láser de Elviot, es un método terapéutico eficaz y no invasivo. Se justifican estudios adicionales con seguimientos a largo plazo y un grupo de control para confirmar los resultados prometedores obtenidos en la serie de estos casos. Tenemos como otra alternativa de tratamiento la terapia miofuncional, que lo que hace es tonificar los músculos que intervienen a través que comprometen la orofaringe y todas sus estructuras para permitir que no haya colapso de la vía aérea superior. La idea es que a través de los ejercicios se mejora estas condiciones y permite también ser un tratamiento que puede ir combinado con la adaptación a los dispositivos de presión positiva y a los dispositivos de avance mandibular para lograr mejores resultados de tratamiento. Utilizan unas terapias con TENS, lo que hace es que se hace tonificación a través de este dispositivo para mejorar la reducción del índice de apnea y de hipoapnea en los pacientes. Este dispositivo social es un dispositivo que se usa en el día y lo que permite hacer es que haya tonificación de la lengua. Se usa 20 minutos en el día por 6 semanas, y lo que es que se evita después que cuando esa lengua ya está tonificada, evita que la lengua se protruya y permita que haya la obstrucción en la vía aérea superior. El dispositivo consta de 3 partes, una parte que es la que va como una horquilla que va dentro de la boca. Ese es el cargador, donde se permite también prender, y tiene una aplicación móvil para ver el progreso de los resultados del ronquido, si disminuyen o no disminuyen, a través de una aplicación que tiene el dispositivo. Y esto lo último, que es la inteligencia artificial. Entonces vemos que en un artículo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, el aprendizaje automático es una estrategia prometedora de fenotipos que pueden integrar múltiples tipos de datos, incluidos genómicos, moleculares, celulares y químicos, para identificar fenotipos significativos de la apnea obstructiva de sueño. También a través de la inteligencia artificial se puede ayudar a predecir quién se enfermará en el futuro, mucho antes de que aparezcan los síntomas, de acuerdo a la doctora Goldstein,
que es profesora asociada de neurología del Centro de Trastornos del Sueño de la Universidad de Michigan. Según la Fundación Nacional del Sueño, entre 50 y 70 millones de estadounidenses se ven afectados por trastornos de sueño y problemas intermitentes de sueño. Y oculto a estas estadísticas, los investigadores médicos creen que existen fenotipos no detectados del trastorno de sueño que, si se identifican, podrían conducir a una mejor comprensión de la fisiopatología de los trastornos de sueño, diagnósticos tempranos y un tratamiento más rápido. En conclusiones, a pesar de que CIPA es el tratamiento de oro para la apnea obstructiva de sueño, es importante realizar combinación de varias estrategias terapéuticas, haciendo un abordaje multidisciplinario para resolver los signos y síntomas de la enfermedad y mejorar la calidad del sueño del paciente. La situación que se vive en la actualidad por la pandemia ha hecho que se busquen alternativas de terapia para atender las necesidades de los pacientes que padecen la apnea obstructiva de sueño, como la parte de la telemedicina y la parte de tratamientos remotamente. Gracias. Quiero compartirles que hemos creado la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, ACMEDES, la cual presido. La idea de esta asociación es unir la agremiación de los profesionales que manejamos la parte de medicina dental del sueño y en aquellos que están interesados en formar parte de este gremio. La idea es estandarizar protocolos, estandarizar tarifas, educación continua para todos los profesionales que quieran vincularse. Entonces estamos atentos a cualquier duda que tengan. Mis datos están acá, yo trabajo en ronquidos y apnea. Y esos son mis datos, pueden contactarme para cualquier cosa que necesiten de tratamientos como tal o si quieren estar incluidos en la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, con mucho gusto estamos en estos datos. Doctora Connie, muchísimas gracias. Yo sé que el auditorio va a tener muchas dudas y las pueden escribir, ya sea por Facebook cuando publiquemos este video o también cuando lo publiquemos en YouTube. A lo que voy es, ¿qué tanto utilizas, doctora, la terapia miofuncional? O sea, ¿lo has utilizado con técnica combinada? Sí, sí la he utilizado en aquellos pacientes que tienen dispositivos de avance mandibular y que he visto que de pronto en las primeras semanas lo usan bien y no tienen ronquido, no tienen o han disminuido la apnea, pero al cabo del tiempo, volviendo a hacer la escala de somnolencia de Edward, veo que como que ha cambiado y vuelven a presentar como signos de somnolencia. Entonces, para mayor adaptabilidad y de pronto para avanzar un poco el dispositivo, en esas ocasiones lo he utilizado. Los pacientes que de pronto han disminuido de peso también, como para hacer tonificación de los músculos de la orofaringe. ¿Tú crees que sería conveniente el ya aquí decimos en México, de a chaleco, que ya sea parte de un protocolo, el darles un dispositivo de avance mandibular y independientemente lo necesiten o no, que realicen sus ejercicios de terapia miofuncional? Sí, yo pienso que, sabes, es fundamental de pronto nosotros mismos conocer los ejercicios como más básicos para darle en las mismas indicaciones que le damos al paciente con todo lo que le damos para el manejo del dispositivo avance, esos ejercicios como una rutina también diaria. Pienso que es una opción, al igual los ejercicios que se manejan, por ejemplo, para el bruxismo, cuando hay dolores a nivel de articulación temporomandibular y demás, también dar indicaciones de manejo de esas terapias. Pues, doctora, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu esfuerzo. La verdad es de que muchas terapias no las teníamos en el radar. Aquellos doctores que no tienen algún tipo de preparación en sueño y que vieron esta plática por primera vez, ¿qué les dirías, doctora? Que nosotros no tenemos que ver la cara o la boca como disociada del cuerpo, nosotros somos todo un rompecabezas y somos los profesionales que más veces vemos al paciente en el año en nuestras consultas. Tenemos que incluir en nuestro cuestionario rutinario de odontología los cuestionarios de sueño
y hacer el análisis de pacientes que pueden ser roncadores, ver los fenotipos de los pacientes que pueden tener o no pueden ser apnéicos. Una algo que yo he implementado en el consultorio con la parte de ortodoncia es que con la radiografía de perfil me puede decir mucho. Al yo ver dónde está ubicado el hueso dioides con comparación con el maxilar inferior, mirar las amígdalas. Hemos tratado de cambiar mucho la conciencia de los odontólogos, de los ortodoncistas, con el tema de las exodoncias de los cuatros, no disminuir las arcadas dentales, porque lo que va a permitir es que haya un mayor colapso labial superior. Entonces se ha tratado de manejar más todo esto de manera multidisciplinaria, incluso con los mismos colegas, ortodoncista, periodoncista, rehabilitador. Entonces tratamos de hacer eso. O sea, y no hay ningún profesional, no quiere decir que solamente esta rama o esta línea la tenga que seguir un ortodoncista. No, un odontólogo general perfectamente puede hacer diagnóstico y puede hacer tratamiento. Pero sí aconsejo que todos los profesionales que se van a incluir en este gremio estén certificados, reciban educación y capacitación sobre la medicina dental del sueño. En este caso, la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, ACMEDES, va a poder dar algún tipo de... Sí, la idea es comenzar a hacer educación continua, la idea es que estamos pensando en octubre o en agosto lanzar el primer curso. Bueno. Entonces estamos trabajando por esto. Qué bueno. Muchas felicidades, doctora. Aquí mismo en México tenemos ya por salir la Asociación Mexicana de Medicina Oral del Sueño, tratando de seguir sus pasos y tratando de darle también ese tipo de entrenamiento a los odontólogos, que al final de cuentas es un poquito difícil para ellos poder entrenarse. Y ahora, bueno, ahora con lo de la pandemia va a ser un poquito más complicado. Pero qué bueno que tenemos estas opciones online. Doctora, ¿algún último mensaje para los doctores que nos están viendo? Cualquier duda, cualquier pregunta, esos son mis datos y somos los profesionales que podemos diagnosticar de primera medida un paciente que tiene apnea sin el paciente saberlo y sin tener que ir a otro profesional. Podemos ser los profesionales que redireccionemos a estos pacientes al profesional pertinente. Y si tenemos el concepto y el tema de tratar al paciente desde pequeño, si es un paciente que llegue a tener algún compromiso esqueletal, dentario o demás, poder hacer tratamiento para evitar que esos pacientes cuando lleguen a edad adulta sufran de apnea. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Nos vemos entonces hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir dando webinars todos los viernes. Doctora está invitada a participar, a ser participante. Si quieres en un futuro participar con otro tipo de plática, bienvenida. Esta es tu casa, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Neida. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao.